Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que bueno, el día de ayer se llevó a cabo la presentación del programa Mira Quién Baila, en el cual van a bailar deportistas, artistas y actores. Semana tras semana van a estar bailando y disputándose la camiseta para poder entregar una casa, motivo por el cual, bueno, muchos famosos van a echarle muchísimas ganas, pues tienen ganas de llegar a algunos estados que tienen más necesidades, como son el estado de Morelos, Chiapas y por supuesto también la Ciudad de México. Ahí el productor y parte de los participantes platicaron de lo que se va a tratar este Mira Quién Baila y cómo se van a disputar para poder dar lo mejor de sí mismo. ¿Quién sabe exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! Con un escenario espectacular y coreografías de talla internacional, se llevó a cabo la presentación de los famosos que formarán parte de la nueva temporada de Mira Quién Baila, bajo la producción de Reinaldo López, y entre los que destacan Irina Baeva, Rosy Rivera, Sara Corrales, Rommel Pacheco, Paul Stanley, entre muchos famosos más. Irina Baeva confesó que aunque estudió ballet en Rusia, jamás se imaginó como primera bailarina y pidió a la prensa que ya dejen de especular que tiene romance con Gabriel Soto. Yo no quiero que me persigan a ver con quién salí el día de ayer, o si salí a una fiesta, o si salí, no sé, o si me quedé en mi casa leyendo un libro. Rosy Rivera negó que su sobrina Chiquis Rivera esté embarazada. Que yo sepa, no, pues no sé sus horarios ni sus tiempos del mes. Le pregunté, porque me preguntaron, o sea, como que el mundo estaba confundido y me dijeron si yo estaba embarazada y ella, dije, pues las tres, Beyoncé, Chiquis y Rosy. Pero no, ella me dice que no, pero mira, todos queremos un bebé así de Chiquis, ¿te imaginas? Ojos verdes, que solamente han salido de ella, la familia Rivera. Es una excelente madre porque ya ha criado a sus hermanos. Por su parte, Lolita Cortés dijo que los concursantes no deben tenerle miedo a sus críticas y reveló que ya está pensando en su retiro artístico. Estoy a nada de cumplir 50 años y estoy preparándome para que llegue un día en el que diga adiós. Te voy a decir por qué, porque mi cuerpo ya también está cansado. Me levanto con dolor, me duele, mis lumbares, estoy operada de las cervicales, ustedes saben que mis rodillas ya no es lo mismo. Tengo muchas ganas de cuidar animales, dedicar mi vida a los animales. Tengo muchas ganas, estoy ahora en la docencia con mi escuela, amo la docencia. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Alex Lora es festejado, está cumpliendo 50 años de trayectoria y bueno, tuvo una gran celebración. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! Alex Lora fue condecorado como el mayor de los dorados en el 95 aniversario luctuoso de Francisco Villa, recibiendo de manos de los nietos del revolucionario un diploma como parte de los festejos por los 50 años del Tri. Ahorita pues estamos preparando lo que será el evento de los 50 años del Tri. ¿Dónde lo vas a festejar? ¿Dónde va a ser? El 13 de octubre en el Palacio de los Deportes con una superproducción, invitados, incluso tendremos también a los bikers de la Prepa Popular 2 de octubre, que también ellos están cumpliendo 50 años. Siempre me han criticado, censurado, satanizado, y es precisamente lo que estoy celebrando, que a pesar de las envidias, las críticas, la represión, la satanización, los chismes y todo lo que he tenido que brincar para poder seguir adelante, aquí estoy tan fresco como Barbie. Barbie está cumpliendo 50 años y está tan fresca como el primer día. El rockero dijo desconocer que su hija Celia Lora dará el pronóstico del tiempo en un programa en Estados Unidos con muy poquita ropa. Yo le respeto sus decisiones porque nuestros hijos nunca van a ser como nosotros quisiéramos que fueran. Nosotros nunca fuimos como nuestros papás quisieron que fuéramos. Mi mamá se azotaba porque yo era rock and rollero y ¿cómo? Mira ese güey, y luego le menta la madre al gobierno y ¡ay, no! ¿Cómo? ¡Qué vergüenza para la familia! Pero pues ¿qué quieres que te diga? Cada quien tiene su destino trazado y cada quien es dueño de su persona y su imagen. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Quien celebró un cumpleaños más precisamente es Marta Julia, muy bien acompañada, enamorada y por supuesto viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional y personal. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto!
Para demostrarle todo el amor que siente por él, Marta Julia realizó pastel sorpresa a su novio Miguel Arce para festejar su cumpleaños, gesto que él le agradeció llenándola de besos y abrazos. La actriz dijo que por el momento no han hablado de vivir juntos, que no le importa la diferencia de edades entre ambos y dejó en claro que no pretende que su hija Isabela vea a Miguel como a un padre, pues ella siempre le ha fomentado que su único papá es Salvador Ibarra, con quien aún sostiene demanda por la pensión alimenticia. Aquí cada quien tiene su papel y le da su lugar a cada quien, a mi hijo, a mi hija, al papá de su hija, al papá de mi hijo. Creo que, pues él sabe que yo vengo en paquete, pero sabe que tienen un padre y lo respeta y adquiere su papel, ¿no? Su lugar cada quien y los respeta, y eso es lo importante en esto, que por eso mis hijos lo quieren, por eso lo aceptan, porque saben que les da el tiempo, porque les da lo que a él le pertenece como pareja mía, ¿no? Más que ver una edad y ver que es más chico que yo, que ay, ¿cómo es posible? No, es simplemente la persona que te hace feliz, la persona que compagina contigo y que los dos son felices. Llevamos un mes pasaditos de novios, ¿no? Es muy pronto. Un mes y 19 días. Ya todo está en manos de los abogados. Sí se intentó en su momento, obviamente, porque yo te lo juro que lo único que quiero es paz en la vida de mis hijos y paz en mi vida, ¿no? Por su parte, el modelo de origen peruano dijo que no pretende usurpar el lugar de Salvador Ibarra y fungir como papá de Isabela. Ella siempre ha tenido un padre, ella tiene un padre y siempre va a tener el padre. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos.